Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? En verdad es un placer estar transmitiendo aquí con ustedes justamente parte de algunas actividades que estamos implementando desde servicios integrales especializados en psicología y tanatología en colaboración con Dolum Aguascalientes. En este sentido, un poco la pretensión este momento se relaciona directamente con la posibilidad de presentarles algunas generalidades acerca del seminario que estamos denominando algunas reflexiones acerca del proceso de acompañamiento tanatológico. En verdad, el discurso tanatológico en estos tiempos contemporáneos se ha comercializado en gran medida, ¿no? Digamos que la tanatología pudiéramos pensar que se ha prostituido al grado de pensar en una diversidad de técnicas que tienen que implementarse frente a ciertos pacientes que están mediatizados por la enfermedad terminal o frente a aquellos deudos que han experimentado la pérdida de un ser querido. Y en verdad es preocupante porque finalmente lo que está en juego se relaciona directamente con el acto de concretar iatrogenias terapéuticas, ¿no? Que lejos de contribuir o de sumar a este proceso de acompañamiento, prácticamente se termina marginando la subjetividad de los implicados. Entonces, nosotros como CIEP hemos optado por presentar este seminario que en esencia de lo que se trata es justamente del hecho de reflexionar, de repensar en términos de cuáles son como los efectos de la muerte, cuáles son esas eh, implicaciones que trae consigo el hecho de atender esta cuestión relacionada con la propia muerte. Entonces, en este sentido, el seminario está conformado por tres secciones, digamos que por tres ejes temáticos. Cada eje temático persigue un objetivo específico. En cuanto al primer eje temático, el objetivo se relaciona con reconocer la unicidad del humano a quien se acompaña, y esto es como medular en cuanto a este seminario que estamos presentando, ¿no? Porque efectivamente no se trata de igualar lo que en esencia es desigual. En verdad, cada ser humano tiene su propia singularidad y en ese sentido tenemos que acompañarlo desde esa singularidad, desde esa subjetividad que lo acompaña. Y en este sentido, un poco la pretensión se relaciona con atenderlo desde el marco ético de lo que representa el quehacer tanatológico, ¿no? Y entonces, en tanto no marginamos al sujeto, pues estaríamos pensando en la posibilidad de atender éticamente a un alguien que se encuentra en condición de sufrimiento. Y entonces, la intención estriba en poder reconocer como estas metáforas que se inscriben en lo que implica la expresión de lo humano. Y estoy hablando justamente del lenguaje que acompaña a este humano y que pues no es tan fácil de atender porque hay como una serie de vicisitudes en juego. Entonces, de esto trata el primer eje temático, ese es el objetivo que estamos persiguiendo. Entonces, nos preguntamos en este primer eje, ¿qué es la muerte? A decir verdad, no hay una respuesta certera acerca de las implicaciones de lo que es la muerte. Es una imposibilidad definir. Si pudiésemos pensar desde ciertas perspectivas, como la organicista, que puede plantearnos pues, el cese de las funciones vitales y lo que implica muerte, pero en verdad no es así. Hay como efectos que genera la noción de la muerte y en ese sentido tenemos que pensarlo desde ese lugar. Por lo tanto,
En este primer eje revisaremos desde lo que implica la antropología filosófica, qué es el hombre, ¿no? ¿Qué es la muerte? Preguntas necesarias que pueden conllevarnos a desarticular posiciones sumamente dogmáticas o absolutistas en el sentido de pensar de una sola forma las implicaciones de la muerte. Entonces, un poco se trata de recuperar algunas perspectivas filosóficas y de reconocer cuáles son esas bases epistemológicas que respaldan al discurso tanatológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que pretendemos es repensar acerca de los efectos de la muerte, desde ciertas perspectivas, como ya les planteaba hace rato, ¿no? Desde Schopenhauer, desde Nietzsche, desde Guevara, que creo prudente se tiene que repensar para no comercializar este asunto del discurso teratológico. Y entonces revisaremos un poco eso que representa la experiencia humana de morir. ¿En qué momento empezamos a experimentar los efectos que trae consigo esta noción de muerte? A decir verdad, la muerte sabemos que está tan cercana a nosotros, pero hay como una relegación por parte de nuestra conciencia al grado de no querer hablar acerca de ella. Sin embargo, cuando se instaura la enfermedad, cuando se habla de una enfermedad que reúne un pronóstico de terminalidad, indiscutiblemente lo que está en juego ahí es el asunto de muerte. Esto resuena en gran medida para quien está siendo partícipe de la enfermedad, pero también para el sistema familiar, por supuesto. Y en ese sentido, pues no tenemos por qué pensar en posiciones tan reduccionistas, en cuanto a lo que implica este proceso de acompañamiento tanatológico. Un poco la pretensión de este seminario es justamente eso, el hecho de ir más allá de ese lenguaje concreto que se maneja desde ciertas posturas teóricas, ¿no? Y entonces, sería bastante prudente replantearnos cómo en la actualidad se está definiendo, concibiendo a esta cuestión de la muerte. Tan es así que tenemos que preguntarnos cómo se entiende hoy la muerte, ¿no? Porque desde estas posturas, digamos, que devienen de las lógicas de la modernidad, prácticamente tiende a sepultarse eso que equivale a la experimentación del sufrimiento, eso que tiene que ver con la muerte, ¿no? Con lo negativo, con el declive, con la nada. Y en ese tenor tenemos que preguntarnos qué pasa en estos tiempos contemporáneos. Tan es así que hay ciertas propuestas, ciertos discursos que en apariencia hablan acerca de tanatología y pareciera que lo que intentan hacer únicamente es excluir las implicaciones de los efectos de la muerte. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de la noción de muerte, porque en verdad la muerte únicamente se acuerpa cuando nos topamos con ella, cuando se emite un diagnóstico que de alguna forma condiciona la sentencia de muerte. Ahí es entonces en donde ya empezamos a repensar y a reflexionar en torno a nuestra vida en función de esa muerte inminente. Obviamente, lo que ahí está en juego es un sufrimiento, ¿no? Es un malestar. Y pudiéramos denominarlo duelo. Y entonces, cuando ya hablo de duelo, prácticamente tendremos que, no tendremos que limitarnos a esa postura de Kübler-Ross, ¿no? Que se planteó hace unos cuantos años, en donde se piensa muchas veces que se trata de un proceso lineal, cuando en verdad es un proceso bastante complejo, que
adquiere como múltiples dimensiones, y en tanto es complejo y multidimensional, por supuesto que lo que ahí va a estar en juego es justamente esa subjetividad. Esa subjetividad está acompañada por cada sujeto como tal, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que reflexionar en torno a eso que es el duelo, y los sentimientos, emociones, eufemismos, metáforas que surgen, y que muchas veces quien está en esta posición de acompañamiento podríamos pensar que en ocasiones únicamente atiende eso literal que se inscribe en el lugar del lenguaje, y a decir verdad, la intención es ir más allá, ¿no? Profundizar, reconocer que no tan fácilmente, para quien está mediatizado por un diagnóstico que reúne un pronóstico de terminalidad, pues no tan fácilmente hablará de lo que es la muerte, por supuesto. Hablarán de otras cosas, pero menos de ese sufrimiento. También es así que, si ustedes ubican, generalmente se intenta sepultar esos sentimientos, inclusive se le ha conferido cierta moralidad a los sentimientos, ¿no? Esto que es malo o bueno, cuando en verdad tendríamos que dejar que sin ninguna restricción. Entonces, tenemos que hablar acerca del duelo, tenemos que hablar de las implicaciones del luto, inclusive el duelo está muchas veces condicionado por la propia cuestión sociocultural, y que desde ahí también tendríamos que profundizar, porque finalmente son estereotipos, hay como estigmas en torno a ciertas enfermedades o en torno a cierto tipo de muertes, como lo es la muerte que deviene directamente de un suicidio, por ejemplo. Entonces, sí, es pertinente reconocer que hay una complejidad en cuanto a esa comunicación que va a empezar a generarse entre los representantes de la salud. Estoy hablando de un médico, un trabajador social, un psicólogo, en relación con el paciente y por supuesto con su familia, que en ese sentido, pues ahí está la complejidad, ¿no?, que se genera ahí entre estos integrantes cuando se está estando ahí la posibilidad de la inminencia de la muerte. Entonces, digamos que en términos generales, en este primer eje temático, eso es lo que vamos a abordar, ¿no? Entonces, tenemos un segundo eje en donde ya analizaremos las implicaciones de conceptos puramente tanatológicos como lo que es el duelo, lo que es la pérdida, la enfermedad terminal, el afrontamiento, las metáforas de los rituales, y por supuesto, algo que no tiene que excluirse, este asunto de los aspectos bioéticos. Es así que tenemos que acercarnos a escuchar cuál es el objeto de estudio de la tanatología, qué es la tanatología. Se ha dicho que es una ciencia, pero a decir verdad, si partimos de una posición epistémica, no se trata de una ciencia, se trata de una disciplina que intenta dar cuenta de estas realidades que tienen que ver con la pérdida específicamente, pero esa pérdida que deviene directamente de estas nociones de muerte. Por ahí se ha generado esta confusión, en el sentido de pensar y de plantear que la tanatología atiende a toda esta diversidad de pérdidas, por ejemplo, pérdida por el hecho de haberse generado una ruptura conyugal. Por supuesto que es una pérdida, pero no es una pérdida que trastoque el significado en gran medida como lo haría una muerte real, una muerte de lo orgánico, una muerte que se genera a partir de la noción de este diagnóstico que está emitido por este médico, y que finalmente el pronóstico es totalmente desalentador, el pronóstico es totalmente desfavorable.
Entonces, en ese sentido, sí es bastante pertinente repensar qué es la tanatología, acercarnos a las posturas de Zuviría, el que fue el iniciador de la tanatología aquí en México, que estaba muy, bastante consciente de lo que implicaba el proceso de acompañamiento. Entonces, es un poco acercarnos a los orígenes de la tanatología, ¿no? A reflexionar en torno a esto que inclusive plantea su propia cuestión etimológica, ¿no? Pensamos que es el estudio de la muerte, sí, pero la muerte no hay mucho que estudiar, se estudia el efecto de la noción de muerte. Es decir, para aquellos quienes están siendo partícipes directos de lo que es de lo que son los efectos. Entonces, para ello, por supuesto, que no tenemos por qué excluir las posturas religiosas, judaísmo, pensemos en las 5 religiones, ¿no? Que tienen un planteamiento en torno a lo que es la muerte, son creencias que ahí están en juego y que revisaremos de manera muy generalizada. No se trata de convertirnos en teólogos, ¿no? Sino simplemente se trata de reconocer cuáles son los postulados, ¿no? Que vienen de estas religiones, porque finalmente a quien vamos a acompañar muchas veces puede sujetarse de algo que le signifique en términos de lo que está en juego en este asunto de lo religioso, ¿no? Entonces, por eso les decía, es importante recurrir a la antropología filosófica para desarticular verdades sumamente absolutizadas. Y entonces creo que eso nos conllevará a atender de forma ética a quien nos demanda un proceso de intervención, un proceso de acompañamiento. Revisaremos lo que implica la posición, obviamente, de la Iglesia Católica, ¿no? Y por ahí, pues, es importante reconocer que en México se venera la muerte, ahí está en juego la parte del ícono de la muerte, ¿no? También es así que se le rinde culto. Y tendremos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué en apariencia, cuando estoy como más cercano a la Santa Muerte, a la relación con ella, con esta representación, ¿por qué cuando se presenta, pues me genera angustia, temor, miedo, incertidumbre? Por supuesto que eso es de humanos, es necesaria su existencia, ¿no? Entonces, recuperamos también eso, hablamos de lo que ya en función de las miradas religiosas, de miradas más locales, como lo que representa los lacandones, que tienen también una concepción distinta acerca de lo que es la muerte, pues es trascendental repensar en ello, ¿no? Porque a quien acompañamos, por supuesto que está acompañado también un sistema de creencias que no vamos a sepultar, sino al contrario, puede tener un significado para el sujeto y por supuesto que desde ahí pueden pensarse en diferentes vertientes como para proceder con el proceso de acompañamiento, ¿no? Y entonces revisamos lo que es la pérdida de un hijo, ¿no? ¿Qué es lo que representa para el sistema familiar? ¿Cuáles son los efectos que se generan, las alianzas, coaliciones, que ahí están en juego, ¿no? Y creo que hubo aquí un detalle, ahorita permítanme checo, se me fue. Ay, perdón, sí, ya regresé, perdón. Entonces, les decía, es importante acercarnos a eso que le acontece al sistema familiar, ¿no? Y por supuesto, la intención no tiene que ver con pensar en algunas recetas en cuanto al proceso de intervención, sino más bien la idea es
dimensionar que en el sistema familiar cada quien tiene su propia subjetividad y cada quien tiene su propia evidencia acerca de lo que está implicando ese proceso. Entonces, en ese sentido, sí es pertinente recuperar las implicaciones de este dinamismo familiar que se genera una vez que está en juego ahí esa noción de muerte, y obviamente revisar todos aquellos factores que afectan el curso del duelo, como por mencionar algunos, a lo mejor pensar en el tipo de muerte, en la edad de quien dejó de existir, en la creencia que profesaba, en el estado civil, hay muchos factores en juego y esos tienen que analizarse, ¿no? Y por supuesto, reconocer estas nociones de trascendencia que se vinculan directamente con la perspectiva existencialista, en donde muchas veces se ha optado por patologizar el asunto del duelo. Es así que de forma inmediata se podría pensar en la experimentación de una especie de trastorno depresivo mayor, de un trastorno distímico, algunas manifestaciones esquizofrénicas, pero en verdad no se tendría que pensar de forma nosológica, ¿no? Sino más bien tendríamos que escuchar. Lejos de pensar en la prescripción, en la implementación de la técnica que muchas veces margina al sujeto, más bien tendríamos que partir de lo que implica la escucha. Y reconocer que nunca existe una desvinculación con el que ya no está, sino al contrario, hay una especie de resignificación, hay una especie de reconstrucción en cuanto al deudo, y eso permite que continúe vinculándose y se torne funcional una vez que acontece la pérdida. Y obviamente algo que, como les mencionaba al principio, cuando les refería acerca del objetivo de este eje, pues la cuestión bioética es trascendental, ¿no? Un poco reconocer que tenemos que atender como ciertas nociones que emanan de la perspectiva de la bioética, ¿no? Y estoy hablando de las nociones, por ejemplo, como la de ser persona, de reconocer que hay una persona en juego, de reconocer que tiene una dignidad, pero también que tiene la posibilidad de la palabra, que la puede ejercer, y entonces devolverle el ejercicio de su libertad, para que de esa forma se dignifique el proceso de acompañamiento. Hay una serie de cuestiones que se abordan en este segundo objetivo. Tenemos un tercer objetivo en este seminario y tiene que ver con conocer todos aquellos elementos que pudieran incorporarse a lo que representa el proceso de acompañamiento terapéutico, ¿no? Y eso implica empezar a trabajar la cuestión de lo transdisciplinario, en el sentido de no limitarnos a las verdades que surgen directamente de la posición cientificista, ¿no? Porque también ahí en el contexto sociocultural pues también hay saberes y es importante dialogar con ellos como para pensar en la transdisciplina y en ese tenor reconocer que puede implicar una forma de atención paliativa. Es decir, el asunto del paliativo no tiene que reducirse únicamente a la mitigación del dolor. Eso que tiene que ver con lo orgánico, con lo físico, sino también en cuanto al hecho de paliar esa condición de sufrimiento a quien está ubicado en esa condición de terminalidad y obviamente paliar ese sufrimiento que también la familia está experimentando. Entonces, es prudente preguntarnos qué es la atención paliativa, ¿no? Y entonces revisaremos que la transdisciplina es importante, implementarla en estos procesos de acompañamiento. Y obviamente recuperamos todo aquello que ocurre en la dinámica familiar cuando la enfermedad está manifiesta, el sistema de creencias acerca de la salud y la enfermedad,
Esto respaldado desde un enfoque sistémico, y lo otro tiene que ver con las implicaciones de la trascendencia, de la reconstrucción del significado y demás, y eso implica que ya estamos recuperando alguna parte de la propuesta existencialista, en donde revisaremos qué es eso que implica la intervención logoterapéutica, ¿no? Como parte de estos elementos que van a sumar para que se genere algo ahí frente a quien acompañamos, ¿no? Y obviamente cuando hablo de reconstrucción del significado de la pérdida, pues implica recuperar a Niemeyer, tiene que ver justamente con este asunto de lo narrativo, en lo que se tiene que plantear la posibilidad de que en algún momento se tenga una mirada distinta respecto a lo que representó la pérdida. Y finalmente revisaremos las implicaciones del duelo en niños, porque el duelo es experimentado de una forma distinta. No se trata de pensar en algunas técnicas generalizadas o inclusive pensar en dinámicas que se tienen que implementar como para poder acompañar a un humano que se encuentra en esta condición. Entonces, revisaremos las explicaciones del counseling psicodinámico, ¿no? Digamos que hay como 3, 4 enfoques en juego que estaremos trabajando, que ya tiene que ver con eso que le va a sumar a los procesos de intervención, que para nosotros es determinante. Entonces, digamos en términos generales, en eso consiste el seminario. Va a estar conformado por 30 sesiones, sesionaremos una hora semanalmente, estaremos recuperando ciertos textos, y entonces parte de las actividades que venimos implementando en CIEP y en colaboración con Dolum Aguascalientes, entonces hablo con todo gusto. Agradezco la presencia de Lupi Pulido, Karen Petris, Jacqueline López, Jesús. Pues les envío un saludo, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ok. Bueno, si no hay dudas, preguntas, pues estamos para servirles. Esperemos que puedan integrarse a este seminario, que en verdad está bastante interesante. Les envío un saludo cordial. Hasta luego.